Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy viajamos en el tiempo, al mundo de los gatos Maine Coon. Nos vamos a centrar en un periodo muy interesante, finales de los 70, principios de los 80. Una época, vamos, clave para la raza. Y para guiarnos tenemos varios números de The Scratch Sheet. Es el boletín interno de la Asociación de Criadores y Aficionados, la MCPBCA, de entre 1979 y 1981. Son como una ventana directa a esa comunidad, a cómo pensaban. Exacto. Y la idea es, pues, usar estos documentos para entender qué les movía a los criadores, a los aficionados, qué les importaba de verdad. Vamos a ver sus éxitos, sus preocupaciones, cómo se organizaban, todo a través de sus propias palabras. Perfecto. Pues venga, vamos a sumergirnos en esos boletines. Empecemos por la asociación en sí, la MCBFA. Tenían un lema: para la promoción y protección del gato Maine Coon. Suena formal, ¿no? Sí, suena bastante formal, pero es que tenían una estructura sorprendentemente organizada para lo que era un club de aficionados y criadores en esa época. Había una junta directiva clara. Presidente, Liz Eastman, en parte de este periodo, vicepresidente, tesorero, secretarios, fíjate, uno para correspondencia y otro para actas. 2 secretarios. Vaya nivel de detalle. Sí, sí. Y un registrador para los resultados de las exposiciones, muy importante, y claro, un editor para el boletín. Nombres como Beth Hicks, Connie Condit, aparecen bastante. Esta estructura tan definida, con roles tan específicos, pues subraya que se lo tomaban muy en serio. No era solo un club social, era una operación con objetivos claros. Entiendo. Y además, tenían directores regionales, para cubrir todo Estados Unidos, este, oeste, medio oeste. Y para 1981, ojo, ya tenían representantes en Europa. O sea, apuntaban alto. Vale. Esa era la cúpula, digamos. ¿Y la base? ¿Los miembros normales? Pues la base eran los miembros, claro, divididos en dos tipos. La división de aficionados, los fanciers, y la división de criadores, los breeders. Las cuotas, bueno, eran bastante modestas. Unos $350 al año para los aficionados al principio. Luego tuvieron que subirlas un poquito por la inflación y eso. Lo normal, los criadores pagaban un poco más. Pero lo más curioso, fíjate, era cómo gestionaban los impagos. A ver. Publicaban listas en el boletín. Las llamaban dues due, o sea, cuotas pendientes. O incluso más directa, la procrastinator list, No me digas. la lista de los que se retrasaban. Qué bueno. Sí, sí. Una forma muy directa y, supongo, efectiva de recordarlo. Refleja esa mezcla de comunidad y gestión de recursos un poco, bueno, ingeniosa. Muy curioso. Y también leí algo de una criadora, Margie Jonet, que regalaba membresías a los que compraban sus gatitos. Una idea maja para meter gente en la comunidad. Totalmente. Era una forma de fomentar la pertenencia desde el principio. Y el boletín, The Scratch Sheet, era la herramienta clave para mantener a todos conectados, claro. La editora, Pat Herman, que tuvo varios relevos en esa época, a veces contaba en sus editoriales los líos que tenía, compaginarlo con mudanzas, con el trabajo, Imagino. o la dificultad para conseguir toda la información a tiempo. Por ejemplo, los resultados completos de una exposición importante en Pittsburgh en el 79, que tardaron en llegar. Incluso preguntaba a los lectores qué querían leer. ¿Más crónicas de exposis? ¿Más anuncios? ¿Artículos generales? Buscaba esa conexión. Claro, mantener el interés. Y si había un registrador de resultados y costaba conseguirlos, eso significa que las exposiciones serán el gran evento, ¿no? El escenario principal. Sin duda. Eran el punto de encuentro fundamental. La exposición de Pittsburgh, la del Steel City Cat Club, era, como dijo Connie Condit, el gran encuentro anual. En el 79 reunió 65 Maine Coons, que para entonces era una cifra importante. Vino frente de 14 estados, de Canadá y hasta de Alemania Occidental, los Simon, de Berlín, que se llevaron un premio por ser los que venían de más lejos. ¿Desde Alemania? ¡Vaya viaje! Y la propia Connie Condit cuenta que viajó con 15 gatos adultos y 6 gatitos recién nacidos en su tráiler. ¡Qué barbaridad! 15 gatos y 6 bebés. Eso es pasión. Desde luego. Era mucho más que competir, era un evento social clave, para verse las caras, intercambiar consejos, fortalecer la comunidad. Y aparte de Pittsburgh, ¿qué pasaba en otros sitios? La costa oeste, por ejemplo. California también se movía mucho.
El boletín del verano del 79 habla de la exposición East of Eden en Monterey. Allí hubo 42 Maine Coons. Y algo importante, allí se celebró el primer ring de especialidad de la raza en HCFA, una de las asociaciones felinas americanas. O sea, un juez evaluando solo Maine Coons. Un paso importante para el reconocimiento. Un hito para ellos, claro. Sí, y quisieron hacer una foto de grupo con todos los criadores y los gatos, pero a la editora se le atascó la cámara. Oh, qué pena. Un momento histórico perdido. Una lástima, sí, para su archivo. Pero bueno, estas reuniones servían también para ver quiénes eran las estrellas del momento, claro. Supongo que los boletines estaban llenos de nombres y premios. Sí, los resultados se enviaban al registrador para los premios anuales de la MCBFA. Competían bajo las reglas de varias asociaciones, CFA, ACFA, cada una con sus normas. Esto ayudaba a que la raza se viera y validara en distintos circuitos. Más que dar una lista larga de ganadores, lo interesante es ver qué destacaban ellos. Mencionan gatos como R. Billy Benjamin of McIncats, que ganó Mejor Gato varias temporadas. Eso muestra consistencia. Ajá. Pero quizá lo más revelador es cómo celebraban el éxito de los gatos castrados, los Halters. ¿Ah, sí? Sí. La propia registradora Margie Jonet lo comentaba positivamente en el 79. Decía que demostraba la calidad de la raza más allá de la cría, que un buen Maine Coon lo era aunque estuviera castrado. ¿Tiene sentido? O sea que los gatos estaban ganando premios, visibilidad, pero la asociación también quería explicar que era un Maine Coon, ¿no? Educar un poco. Exactamente. Y ahí fue fundamental un artículo que reimprimieron en 1980. Era de la revista All Cats y lo escribían dos pesos pesados de la MCBFA, Beth Hicks y Linus Shearer. Se centraba en la historia, las características. Y sobre todo en desmontar mitos. ¿Qué mitos? Imagino que los de siempre. ¿El mapache? Pues sí. El artículo iba directo contra eso. Que si eran un cruce de gato y mapache, raccoon, de ahí lo de coon. Que si venían de linces. Claro. O la historia esa tan romántica de los gatos de María Antoniette enviados a Maine. Natural. Adaptación al clima frío de Maine, un proceso de selección parecido al del gato del bosque de Noruega en Escandinavia. Buscaban la funcionalidad, no el cuento. Interesante esa conexión con el bosque de Noruega. La adaptación al entorno. Y el tamaño, supongo que también era un mito a combatir. El del gato gigante. Totalmente. El artículo de Hicks y Shearer lo dejaba claro. Los Maine Coons de 12 o 15 kilos eran la excepción, muy raros. Daban pesos promedio mucho más normales. 4 o 5 kilos las hembras, 5 o 8 los machos. Explicaban que el pelaje, que es largo, denso, un poco así como desgreñado, pues daba una ilusión óptica de más tamaño. Claro, el pelo engaña. Eso es. Y también insistían mucho en la variedad de colores y patrones, que no solo existía el típico tabby marrón, el latigrado marrón, que había muchísimos más y todos eran válidos. Querían dar una imagen real de la raza, sin exageraciones. Vale, entendido. Y sobre el carácter, ¿cómo era convivir con ellos según contaban en los boletines? Pues el mismo artículo los describía como de temperamento gentil, cariñosos con la familia, pero a veces un poco reservados con extraños al principio. Mencionaban su voz característica, ese maullido agudo, casi como un chirrido, que sorprende en un gato tan grande. Y los sonidos tipo chatter, ese castañeteo que hacen a veces mirando por la ventana los pájaros. Ah, sí, eso lo hacen muchos gatos. Y confirmaban su famosa fascinación por el agua. El agua. Recuerdo haber leído en la sección Potpurri de Connie Condit una anécdota muy graciosa sobre eso. Un gato que usaba el váter. Esa misma, la historia de Peavine. Un miembro contaba que su gatito, Peavine, que con 6 meses ya pesaba casi 7 kilos, había aprendido a usar el inodoro. Increíble. El dueño bromeaba diciendo que así ahorraba en arena y podía gastar más en comida para el campeón. Era un toque de humor que seguro que conectaba mucho con los lectores. Seguro que sí. Y esa sección Potpurri, más allá de anécdotas, daba consejos prácticos. Sí, era una mina de consejos. Connie Condit compartía de todo, desde avisos muy serios, como el peligro mortal de usar collares antipulgas de perro en gatos, contaba el caso real de un gato, Sócrates, que murió por eso. Uf, qué importante recordarlo. Muy importante. Hasta trucos caseros como usar Bitter Apple, un spray amargo, para que los gatitos no mordieran los cables. Daba consejos de higiene, de limpieza con productos como Odormute, de alimentación. Recomendaba variedad, la importancia del pienso seco para los dientes, y no agobiarse si el gato no comía mucho de golpe, porque son de comer poquito a poco, nibblers. Sí, eso es verdad.
incluso de una receta casera de premios para gatos. Era una mezcla de sabiduría popular de la comunidad y avisos importantes, muy pegado a lo que preocupaba a los dueños. Muy útil. Y había otros artículos específicos, sí. Uno de Mary Elms sobre higiene dental, que recomendaba incluso dar huesos que no se astillen ni carne cruda para las encías. Muy completo, la verdad. Se nota que la comunidad era activa más allá de las exposiciones. Hemos hablado mucho de Estados Unidos, pero mencionaste a los alemanes en Pittsburgh. ¿Cómo estaba la raza fuera de EUSU en esa época? Pues los boletines lo reflejan bien. Ya había una presencia internacional que iba creciendo. Tenían miembros activos y criadores de la MCBFA en Alemania. Los Simon, los Appold, Ingeborg Jung. En Canadá, los Schindler. Incluso mencionan el envío de algún gato a Venezuela. Y en 1981, como te decía, nombraron a los Simon representantes oficiales en Europa. Había una voluntad clara de apoyar esa expansión. ¿Y les era fácil criar y competir fuera? ¿En Europa, por ejemplo? ¿Tenían problemas? Sí, sobre todo en Europa. El gran problema era que la raza no estaba reconocida oficialmente por la FIFE, que es la Federación Felina Internacional más importante allí. Eso significaba que no podían competir por títulos de campeonato en las exposiciones grandes de la FIFE. Tenían que presentarlos en categorías genéricas, o a veces, como contaba Bárbara Simon, un poco frustrada, incluso como persas de colores no reconocidos. Hombre, por favor. Estaban luchando para conseguir ese reconocimiento oficial. Mientras tanto, sí que podían competir y ganar títulos en clubes independientes. Y ya había Maine Coons logrando ser campeones internacionales o de Europa en esos circuitos. Pero era una batalla por la legitimidad en un entorno felino europeo quizá más rígido o escéptico al principio. Curioso que tuvieran que pelear por lo mismo allí. ¿Y los mitos? Lo del tamaño exagerado también había cruzado el charco. Parece que sí. Otra criadora en Alemania, Dorothy Pojoreló, comentaba que todavía se encontraba gente que creía que pesaban más de 20 kilos y señalaba otra dificultad para los criadores europeos. Les costaba evaluar la calidad de sus propios gatos porque no tenían tantos ejemplares de referencia como en Estados Unidos para comparar. Claro, necesitaban ver muchos para saber que era bueno. Exacto. Por eso las fotos que salían en el scratch sheet eran vitales para ellos. Les servían de guía visual para ver cómo era el estándar en la práctica. Tiene todo el sentido. ¿Y en Canadá o Alaska, que también mencionaste? En Canadá la cosa iba creciendo. Los Schindler, que eran criadores canadienses, contaban cómo la raza había pasado de ser casi desconocida a verse cada vez más en las expos. Y como anécdota curiosa, decían que el embajador de EU en Canadá en ese momento, que había sido gobernador de Maine, tenía un Maine Coon. Anda, mira qué conexión. Y en Alaska, aunque sea EU, Emily Helms informaba desde allí que se había formado un grupo activo, los North Country Maine Coon Fanciers, afiliados también a la MCBFA. Estaban promoviendo la raza allí, en el norte. Demuestra que la pasión llegaba a todas partes. Es realmente admirable ver toda esa energía, esa dedicación a través de sus boletines. La pasión por los gatos, la camaradería, los debates sobre el estándar, el esfuerzo por crecer. Exacto. Estos documentos son oro porque nos muestran todo el trabajo colectivo, a veces invisible, que hay detrás de consolidar una raza. Vemos cómo luchaban contra la desinformación, cómo se movían entre las distintas organizaciones felinas, que tiene su miga, y sobre todo cómo compartían un cariño y un respeto profundos por estos animales. Y para ir terminando, hay una reflexión interesante que sale de estos textos, sobre todo del artículo de Hicks y Scherer, y una nota de Marilis Hornich. Las dos apuntan a esa similitud entre el Maine Coon y el gato del bosque de Noruega. Como resultado de adaptarse a climas fríos parecidos. Precisamente. Y eso nos deja una pregunta interesante para pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto la naturaleza, por presiones ambientales similares, puede diseñar animales parecidos en sitios distintos? Y luego, ¿cuánto interviene la mano humana, la cría selectiva, en fijar, diferenciar, a veces incluso exagerar, rasgos de esas razas que empezaron de forma más funcional, más natural? Claro. Nos lleva a cuestionar qué significa realmente autóctono o puro en el mundo de las razas domésticas, que siempre son una mezcla de adaptación al medio y selección humana. Una pregunta abierta y muy pertinente, sí señor, va más allá de los propios Maine Coon. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del Maine Coon de hace unas décadas. Hasta la próxima.